grande y lo... Dame 3 minutos, si te vienes pues ya te vamos para atrás, mismo. Gracias, amiguito, te quiero, amor. Adriano, mira, enfócate a lo que viene. Sí, esto, digamos, le explica todo. Ahí está todo. Adriano, ¿cómo va? ¿Te parece que no venís a aparecer? No estoy en eso todavía. Vamos a recibir al Procurador General de la República, doctor Radamés Jiménez Pérez. Muy buenos días a los distinguidos miembros de la mesa, señor jefe de la Policía Nacional, general Colán, señor Negro Veras, doctor Negro Veras, distinguido jurista, señor subjefe de la Policía Nacional, señor director de investigaciones de la Policía Nacional, comandante regional norte de la Policía Nacional, director de Relaciones Públicas, Policía Nacional, magistrado Frank Soto, distinguido miembro de la prensa. En el día 2, específicamente de junio de este año, la sociedad dominicana se vio estremecida por una acción criminal que prácticamente termina con la vida de un joven profesional del derecho y de la comunicación. Desde ese momento, las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional nos apersonamos donde el jurista y amigo Negro Veras, padre de la víctima, y realizamos el compromiso de que esta acción criminal, como cualquier otra acción criminal, no iba a quedar impune en República Dominicana. Se desplegaron todos los esfuerzos bajo la dirección de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santiago, así como todo el cuerpo de investigación de la Policía Nacional. Y en el día de hoy le vamos a dar a conocer de viva voz de los investigadores que participaron sobre el terreno, e igualmente de la magistrada procuradora fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, quien asumió de manera tesonera, sistemática
la investigación, de todo este proceso de investigación que hoy le vamos a dar a conocer a todos ustedes. Como Procurador General de la República, jefe del Ministerio Público, debo anunciar aquí que estoy instruyendo en este momento a la magistrada procuradora fiscal de la provincia de Santiago para que inicie un proceso de inmovilización de todos los bienes materiales que posee la persona autora intelectual de este hecho criminal, proceso que se iniciará en virtud de lo que establece el artículo 29 y siguiente de nuestro Código Penal Dominicano. Este hecho que estremeció la sociedad dominicana, tal y como en varias oportunidades nos habíamos comprometido con ustedes, los medios de comunicación, está prácticamente esclarecido y los responsables, tanto intelectuales como materiales, tendrán que responder ante los tribunales del país. El Ministerio Público pedirá condena ejemplarizadora y lo importante de la resolución de este caso tiene que ver en que el crimen, sobre todo el crimen organizado, el sicariato y todas sus manifestaciones no tienen espacio en la sociedad dominicana. Sin más preámbulo, vamos a darle paso al director de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General Nelson Rosario, para que le informe preliminarmente y luego vendrá ante ustedes la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien explicará la fundamentación de todo este proceso de investigación que está en su etapa final. Muy buenos días, honorable magistrado, Procurador General de la República, doctor Radamés Jiménez Peña, Mayor General licenciado José Armando Polanco Gómez, jefe de la Policía Nacional, magistrada Jenny Berenice, Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, doctor Negro Veras, y con ellos a los demás integrantes de la mesa de honor. Por designio de las autoridades, vamos a hacer un informe con todos los detalles que precedieron el atentado contra el abogado Jordi Castillo. Lo hemos dividido en 5 partes. Primero, vamos a hablar del proceso de la investigación. Después, serviremos un historial de la vida del autor intelectual. Luego, plantearemos las hipótesis que se han creado los oficiales y el Ministerio Público en la investigación. Luego diremos cómo se planificó el hecho y al final la ejecución. Luego de una labor de investigación de más de 5 meses, apoyada en acciones de inteligencia, el Ministerio Público y la Policía Nacional anuncian el apresamiento y sometimiento a la acción de la justicia de los presuntos responsables material e intelectual del atentado contra el abogado comunicador santiagués Jordi Veras Rodríguez, cuyos autores operaban una red de sicarios y extorsionadores disfrazados de detectives privados con ramificaciones internacionales y en cárceles del país.
La dirección legal de la investigación desde su inicio estuvo a cargo de la licenciada Jenny Berenice Reynoso, procuradora fiscal del Distrito Judicial de Santiago, con la participación en principio del actual jefe de la Policía Nacional, Mayor General licenciado José Armando Polanco Gómez, a la sazón director central de investigaciones criminales, y continuada por el actual, el general de brigada Héctor García Cuevas, y un equipo de oficiales de la Policía Nacional que estuvo desde el principio participando y han concluido de la siguiente manera. El historial del autor intelectual: se trata del señor Adriano Román, quien mientras la señora Miguelina Llavería estuvo casada por espacio de 13 años con el industrial Adriano Román, con quien procreó 4 hijos, sufrió maltratos y vejámenes que consternaron la ciudad de Santiago de los Caballeros y al país, al extremo que en el año 1977, después de haber cometido uno de los crímenes más espeluznantes en contra de su esposa, una multitud enardecida trató de lincharlo, ya que la sociedad de Santiago entendía que se estaba dando un trato privilegiado en la justicia por su condición de empresario, hecho por el cual fue condenado a 6 meses de prisión, no obstante la gravedad del caso. No conforme con esto, años después el imputado Adriano Román contrató a la supuesta empresa de detective Fasen, la cual estaba ubicada en la calle O, esquina 47 del Embrujo Segundo en Santiago, representada en esa ciudad por el imputado Angel Carela Castro, y en su sede principal en Santo Domingo por el imputado Francisco Alberto Carela Castro, alias Frank Castro, para que asesinaran a la señora Llavería. Angel Castro se comprometió a realizar con rapidez y eficacia ese trabajo que Román solicitó, y para tales fines le propone al encartado Fausto Ari Pérez, quien trabajaba para Faisen, que tenían que asesinar a la señora Llavería y que por este trabajo don Adriano le pagaría una suma considerable, propuesta que a Fausto Pérez le pareció excelente, por lo que le comunica a Angel, que Angel sabe quién puede asesinar a la señora Miguelina Llavería por una cantidad no muy alta. Y es entonces cuando Fausto Ari Pérez contacta a su amigo Damaso Nova Peralta para que asesine y lleve a cabo la acción como un trabajo que se haría a favor de Adriano Román. Es entonces que aproximadamente a las 6 de la tarde del día 12 de octubre del año 2005, cuando la señora Miguelina Llavería, estando en el parqueo del apartamento donde residía, observó que el acusado Damaso Nova Peralta caminaba hacia ella con una cara de odio y, sacándole un arma de fuego debajo de la camisa que llevaba puesta, le realiza un disparo que penetró a su cuerpo por el oído derecho, con salida en la parte inferior de la cara izquierda. Creyendo que había asesinado a la señora Llavería, sale corriendo y aborda el carro Honda Civic en el cual escapó Fausto Ruiz. Durante este proceso, la señora Llavería estuvo representada por el licenciado Jordi Veras Rodríguez, hijo del doctor Ramón Veras, mejor conocido como Negro Veras, quien fuera el abogado de Miguelina Llaverías en el proceso. El imputado Adriano fue condenado a 20 años de reclusión, al igual que Angel, y en tanto que Damaso Peralta fue sentenciado a 30 años. En el aspecto civil, Adriano fue condenado a 5 millones de pesos, el coimputado Fausto Ruiz y Angel Carela Castro a 5 millones cada uno, y el autor material Damaso Nova Peralta a 10 millones, por lo que al ser Adriano el único solvente, los abogados de Miguelina Llavería, dirigidos por Jordi Veras,
decidieron solicitar por la vía civil que Adriano Román fuera condenado solidariamente al pago de 25 millones de pesos, petición que fue acogida en todas sus partes y en todas las instancias, lo que don Adriano Román nunca entendió y siempre mostró su inconformidad. En fecha 22 de junio del año 2007, mediante acto número 177-2007 del ministerial Jairo Rivera Raposo, alguacil ordinario del primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, se trabó embargo retentivo y oposición a la entrega de valores en contra de Adriano Román, con el objetivo de cobrar la indemnización a la que había sido condenado solidariamente. La suma del embargo se hizo por el duplo, como establece la ley, o sea, 50 millones. Posteriormente, Adriano solicita al tribunal que le sea cambiada la prisión a domiciliaria, situación que fue rechazada por el abogado Jordi Castillo y acogida por los jueces, acogida por los jueces y ordenando su mantenimiento en la prisión donde se encuentra actualmente. La hipótesis que se plantean los oficiales y el Ministerio Público es que estas derrotas en la justicia y en lo económico enfurecieron a Román a tal punto que empezó a planificar desde la prisión la muerte del abogado Jordi Vera Rodríguez, para lo cual ofreció la suma de 1.5 millones de pesos, con la creencia de que una vez el abogado fuera asesinado, se facilitaría su salida de la cárcel. Es entonces cuando hace contacto con el también recluso Franklin Reynoso y de inmediato organizan la trama criminal para cegarle la vida a Jordi Veras, contratando a su vez los servicios de Enger Carela, quien de inmediato organiza un encuentro en la cárcel con su hermano Alberto Carela Castro, alias Frank Castro, para que, apoyado en su compañía de detective privado, organizara y ejecutara la operación criminal, para lo cual exigió el pago de 2.5 millones de pesos, pero al final el precio se ajustó en 1.5 millones. Las autoridades tienen en su poder evidencias testimoniales, documentales y grabaciones que demuestran, más allá de cualquier duda razonable, que las personas involucradas se constituyeron en asociación de malhechores bajo las órdenes de Román para orquestar el plan macabro de atentar contra la vida de Jordi Veras. El proceso investigativo ha sido de tal magnitud que las autoridades establecieron hasta la forma como fue obtenida la motocicleta utilizada por los perpetradores del atentado y los mecanismos para obtener datos de la vida de la víctima a través de datacrédito, los contratiempos en la planificación y ejecución, así como la forma que se realizaron los pagos a los sicarios a través de la compañía de detective dirigida por Carela Castro. El caso es sustentado además por testigos oculares que identifican a los detenidos como las personas que el día del atentado contra Jordi Vera dejaron abandonada la motocicleta que utilizaron para cometer el hecho y se desplazaron en un carro. En horas de la noche del día 3 de noviembre del presente año, fue apresado con orden de arresto judicial el nombrado Francisco Alberto Carela Castro, mientras se encontraba en un restaurante de esta ciudad, canalizando con un amigo la extorsión que planificaba hacer a los familiares del doctor Ramón Veras, a quienes solicitaría la suma de 3 millones de pesos para supuestamente darle la información puntual sobre los autores del atentado perpetrado en contra de su hijo. El nombrado Frank Carela estaba siendo perseguido por la policía días antes para ser investigado con relación a este caso y a las extorsiones y estafas de que estaban siendo víctimas varias personalidades de la sociedad, con grabaciones de videos, fotos obtenidas en hoteles y cabañas del Distrito Nacional a través de sofisticados dispositivos instalados cuidadosamente por esta red mafiosa en habitaciones VIP
llegando a obtener pagos millonarios realizados por varias personas extorsionadas. El día 2 de noviembre del presente año, mediante orden judicial, se realizan varios allanamientos a la residencia y oficina donde funcionaba la supuesta compañía de detectives, encontrando documentos vinculantes en ambos casos, como CD, printer, imágenes de la señora Miguelina Llavería, Adriano Román y varias personalidades, recibos por conceptos de pagos, investigaciones y seguimientos a nombre de Adriano Román. Al ser analizados los CD, en uno de ellos se encuentra una copia de una grabación donde Adriano Román habla con el interno Franklin Reynoso planificando el atentado a Jordi Veras. Autores materiales. Posteriormente fueron apresados los nombrados Roberto Zavala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez, el primero ex primer teniente de la Policía Nacional, cancelado el 8 de mayo del año 2007, y el segundo ex sargento de la Policía Nacional, cancelado en el 1 de mayo del año 2000. Muy buenos días a los distinguidos miembros de la mesa principal, así como también a los amigos de la prensa que nos acompañan y demás personalidades. Nosotros vamos brevemente a ilustrar más o menos lo que se le ha explicado, un poco más resumido. La víctima es el joven José Jordi Veras Rodríguez, abogado y destacado comunicador de la ciudad de Santiago, con una conducta profesional intachable. Como antecedente del atentado, el Ministerio Público ha establecido estos hechos. A resaltar que en el caso de 1977 consistió en, además de lo que señaló Nelson, a la señora Llavería, el señor Adriano Román dispuso que su peón la violara, y también la señora fue violada y mutilada en alguno de sus órganos genitales. En ese entonces su abogado fue el doctor Ramón Antonio Veras, mejor conocido como Negro Veras, padre de Jordi Veras. Y el atentado del día 2 de octubre del 2005 en contra de la señora, esta vez en el 2005 el abogado es Jordi Veras. Estos son los implicados del caso del 2005, es decir, del atentado en contra de la señora Miguelina. Adriano Román. El siguiente es Engels Carrera Castro. Adriano Román está condenado a 20 años, Engels está condenado a 20 años, Fausto Aris Pérez está condenado a 20 años y Damaso Novas Peralta está condenado a 30 años por ese caso. ¿Por qué la alusión? Porque están Engels y Adriano esta vez en el atentado en contra de Jordi Veras. A resaltar además que el modo operandi utilizado para la comisión del hecho en contra de la señora Miguelina Llaverías en el 2005 fue el mismo utilizado el 2 de junio de este año para atentar en contra de Jordi Veras. El móvil que el Ministerio Público y la Comisión ha podido establecer es una sentencia condenatoria, porque Adriano solo fue condenado a 5 millones de pesos, pero él y los demás coautores a 20. Jordi Veras y los demás abogados que tenía la señora Llavería, dirigido por Jordi Veras, disponen que por la vía civil solicitan que fueran condenados solidariamente, como él era el único solvente, al pago de 25 millones y obtienen ganancia de causa en todas las instancias, por lo que Jordi trajo un embargo conservatorio por la suma de 50 millones, un embargo detentivo, perdón, y la oposición a variación del régimen penitenciario. Resaltar que durante ellos se estaba conociendo la oposición a la variación del régimen penitenciario, es decir, él estaba solicitando que de su prisión lo mandaran a la casa. Trataron sus abogados de llegar a un acuerdo económico con la señora Llaverías,
a lo que Jordi Vera le recomendó que no debía llegar a ese acuerdo económico, ya que su vida correría peligro en caso de que ese señor, es decir, Adriano Román, saliera en libertad, por lo que él se molesta bastante. A resaltar que la sentencia definitiva del caso salió el 2 de junio del 2010, es decir, el día del atentado. Ahí está escaneada la sentencia definitiva de la Honorable Suprema Corte de Justicia. Los autores del caso actual, es decir, del atentado en contra de Jordi Veras, el empresario santiaguero Adriano Rafael Román, con amplio historial delictivo. ¿Por qué decimos con amplio historial delictivo? Caso Llavería 1 en el 1977, al que ya le hice referencia. Caso Llavería 2, es decir, la tentativa de asesinato en el 2005 y por la cual cumple condena. Caso Pablo Román. ¿Quién es Pablo Román? Un hermano de Adriano al que él trató de matar y por el que fue condenado por esa agresión que le hizo a su propio hermano. Este caso fue en el 2004. Casa Inquilino Calle Beler. Ese es un caso de un inquilino que ocupaba una propiedad de Román. Él quería el inmueble y el inquilino estaba pagando al día y entendía que debía darle un plazo para salir y él le prende candela al inmueble. En ese caso también, por coincidencia de la vida, es abogado en contra de Román el señor Negro Veras. Caso de violación de una menor. Este es un caso en el que se hace referencia en los tribunales. No encontramos el expediente, solo informaciones muy escasas, ya que él fue acusado de violación de una menor. Es un asesino, lo define el Ministerio Público como un asesino con una mente extremadamente criminal, perversa y que tiene a su disposición una gran fortuna que utiliza para pagar por el asesinato de personas como Miguelina Llaverías y Jordi Veras. El otro implicado, Franklin Reynoso Moronta, condenado a 30 años por el asesinato del señor Higinio Alejandro de los Santos, cercano a Adriano Román. Se dicen compadre. Román le entregaba dinero a través de su contable, Tania Taveras, a la señora Yajaira Prado Marta, esposa de Reynoso Moronta. Otro implicado, Francisco Carela Castro, alias Frank Castro, es quien se encarga de buscar los autores materiales. Es cadete de la policía, fue cancelado como segundo año, extorsionador profesional, presidente de 2 compañías, una con apariencia de empresa de seguridad y otra de investigaciones privadas. Realmente eran empresas dedicadas a cometer hechos delictivos. Es hermano de Angels Carela Castro, es decir, del que fue condenado por el caso del 2005 y del que está ahora también en la tentativa de Jordi. Este es Angels Carela Castro, un ex sargento mayor de la Marina de Guerra, dirigía la sucursal de Santiago de la empresa Faxar de investigaciones privadas, yo digo sicariato, condenado a 20 años de reclusión por la tentativa de asesinato cometida en contra de Miguelina Llavería, hermano de Frank Castro. Roberto Zavala Espinosa, quien es la persona que va a Santiago conjuntamente con los 2 imputados que van a ver a continuación, tanto el día 24 de mayo como el día 30 como el día 1. A Jordi le hicieron previamente varias ubicaciones. Se le va a explicar cómo se pudo determinar a través de la mapificación. Un primer teniente de la policía cancelado el 8 de mayo de 2007 por su implicación en la muerte de 3 ciudadanos en Villamella, por cuyo caso cumplía prisión preventiva en la cárcel de operaciones especiales, de la cual se fugó. Es empleado del imputado Francisco Carela Castro, alias Fan Castro, amigo del imputado Candy Caminero Rodríguez. Candy Caminero Rodríguez, ex sargento de la Policía Nacional, cancelado por haberse ocupado droga narcótica y por extorsión.
es empleado del imputado Francisco Carela Castro, alias Frank Castro, amigo y vecino del imputado Roberto Zavala. Candy es la persona que le dispara a Jordi. Es identificado por testigo presencial. Arturo José Ferrara de Castillo, la persona que conducía la persona que andaba en compañía y que iba como pasajero, es sargento activo, era para la Policía Nacional, adscrito al Departamento de Inteligencia Delictiva, amigo y compañero de actividades delictivas de los imputados Candy Caminero Rodríguez y Roberto Zavala. Fue quien sustrajo mediante atraco al ciudadano Carlos Alberto Mateo Montero el motor utilizado para cometer la tentativa del asesinato de Jordi Vera. Resaltar que él lo identifica como la persona que le sustrajo el motor. La planificación, ¿cómo se dio? Angel Carela Castro le dice al imputado Franklin Reynoso que como Román siempre quería asesinar personas, que le dijera que cuando él tuviera el próximo trabajo, Franklin Reynoso haría ese trabajo. Si ustedes se preguntaran inteligentemente, ¿pero por qué Angel, si conocía a Adriano, utiliza a Franklin como mediador? Y la respuesta es sencilla, porque Adriano no quería que la empresa de Angels y su hermano le hicieran más trabajo, porque le quedaron en su palabra mal con el caso del 2005, ya que Miguelina sobrevivió. Por eso le mandan a decir que tienen las personas para hacer el trabajo a través de Franklin Reynoso, a quien él le decía compadre. Franklin Reynoso, Francisco Alberto Carela Castro, alias Frank Castro y Roberto Zavala Espinosa, ¿cómo llegan? Angels Carela Castro, después que Franklin Reynoso va y le dice a Adriano del trabajo, Adriano le dice, sí, tengo un enemigo que quiero sacar del medio. Y le dice que se llama Jordi, solamente le dice se llama Jordi. Si tu gente son buenas, que lo ubiquen y averigüen quién es. Cuando Franklin Reynoso vuelve donde Angels y le dice que Adriano quiere ciertamente mandar a matar a una persona y que esa persona se llama Jordi, Angels le dice, sí, yo sé quién es. Ese es el abogado que fue en contra de nosotros y en parte por ello estoy preso. ¡Qué bueno! Se comunica con su hermano Francisco Alberto Carela Castro, que tenía la empresa de detective, casi todo es policía cancelado, realmente empresa de sicariato, y busca a Roberto Zavala Espinosa, es teniente de la policía, y le dice que tiene que ejecutar a una persona y que se le va a pagar una cantidad considerable de dinero. Roberto Zavala Espinosa le dice que sí, que está bien, y busca a Candy Caminero Rodríguez, es policía, y al policía activo Arturo José Ferrara del Castillo para hacer la ejecución. Negociación para el asesinato de Jordi Vera. En principio a Adriano se le piden 2.5 millones de pesos. Adriano dice que esa suma es muy elevada. Luego acuerdan, él dice que ofrece 1.5 millones de pesos. Angels le dice a Franklin, que era a través de quien se hacía la negociación, bueno, eso es una reducción de 1 millón, pero no hay problema, vamos a hacer el trabajo, es decir, matar a Jordi. Luego Frank Castro solicita un adelanto para lo que ellos llaman en ese mundo gasto de operación, y ese adelanto fue de 200,000 pesos. ¿Cómo se haría la forma del pago restante? Es decir, del 1.3 millones de pesos se haría 72 horas después del hecho. Fecha de la consumación del hecho, 16 de mayo. ¿Por qué acordaron hacerla el 16 de mayo? Tal y como se evidencia en la grabación que tenemos, porque para ese tiempo todo el mundo estaría en elección. Es decir, los dominicanos siempre en mayo están en elecciones. Esa fue la
sustracción de la motocicleta, 22 de marzo del 2010. Ya esto es parte de la planificación. Desde marzo comienzan a trabajar y es importante que se observe la profesionalidad de esta asociación de malhechores. Se la sustraen a un joven apellido Mateo de la motocicleta mediante atraco aquí en Santo Domingo. Que resulta que este joven identifica al policía activo, que nosotros lo tenemos como parte de lo que andaban el día de la ejecución de los autores materiales, como la persona que participó en el atraco cuando lo despojaron de su motor. ¿Cómo se hace la ubicación de Jordi? Resulta que cuando Zavala le pide a Castro que él necesita más información. En ese objetivo, a los fines de cumplir ese objetivo, Castro manda a dos personas, que es a Vianney García, a comprar un data crédito que lo compran por la Plaza de los Buhoneros, en el centro de internet LD, por la suma de 400 pesos. Luego bajan a Santiago en varias ocasiones y hacen una identificación del vehículo de Jordi Veras y lo ubican en el canal 25 que está en el centro de la ciudad de Santiago. También por la cerda se pudo determinar que hicieron ubicaciones en las proximidades del Palacio de Justicia de Santiago. La consumación del hecho es un video del canal 25, pero el video solo cubre la parte interna del canal, como fue fuera antes de entrar al canal, en la puerta del canal no cubre esa parte. El atentado, el día 2 de junio aproximadamente a las 6:30, a Jordi Vera lo está esperando Candy Caminero. Cerca está cerca está Arturo también en la motocicleta, pero Candy era el que estaba en la puerta del canal, la proximidad de la puerta del canal, vistiendo un jaque azul, esperándolo. Cuando ve que el vehículo de Jordi llega, se acerca del lado del conductor. Es importante que vean el lugar y la altura de los proyectiles, de si le tiraron a la cabeza. Le hacen 3 disparos, por el de arriba le hacen 2 y en el orificio que está debajo 1, pero Jordi, gracias a Dios, sobrevive. Estos son los proyectiles que fueron recogidos en la inspección de la escena del hecho. Está más resaltado, está en el interior del vehículo. Los disparos le producen a Jordi pérdida de su ojo izquierdo y aún está recibiendo tratamiento médico, pues, también le afectó la mandíbula. Como los autores materiales no eran de Santiago, tomaron una ruta que de haber sido de Santiago no tomarían, que es la calle del Sol y la avenida Las Carreras. ¿Por qué nosotros decimos que de ser de Santiago no la tomarían? Porque son avenidas principales de Santiago y que por lo general tienen patrulla de la policía. Y ciertamente se encuentran con una patrulla de la policía, a quienes ellos, como iban bajando en vía contraria la avenida Las Carreras de Santiago, la patrulla lo para. Y esa patrulla de la policía que lo para, resulta que el policía que lo paró, el raso que lo paró, el policía le dice: ¿qué pasa? Yo soy policía. Y si le identifica como policía, y ciertamente era policía, obviamente le muestra un carnet que lamentablemente él lo ayudó mucho a identificar en la investigación, pero que ahora sí lo identifica como la persona que se le identificó como policía ese día. Si él siempre dijo: el que se me presentó como policía tenía en la parte de adelante una pistola Tauro de la chata en el algo policial
difieren las Tauros una de otra, le dicen Tauro vieja y Tauro nueva. A una de ellas le dicen chata, tenía una pistola de la Tauro chata. Ese policía después del hecho se descargó la Tauro, pensando, como él trabajaba en inteligencia delictiva de la policía y sabía que andábamos buscando un policía con una Tauro chata, se la descargó. Ahí está la pistola. Como ellos tienen ese encuentro con la patrulla de la policía, dejan los yaques que tenían puestos abandonados y fueron recolectados mediante un acta de inspección. Este yaque era el que tenía el sargento de la policía que acompañaba a Candy Caminero. Este es el motor. También ellos dejan el motor abandonado porque Zavala lo estaba esperando en un carro. Ellos regresan a Santo Domingo en el carro. Ese es el otro yaque. Inmediatamente nosotros tuvimos conocimiento del atentado en contra de Jordi Veras. Personalmente nos dirigimos a la cárcel de Rafet, previo orden del juez, y procedimos a realizarle una requisa a Adriano, ocupándole informaciones muy importantes. Entre ellas, la referencia que hacía a que su caso había sido fabricado en la oficina de Jordi Veras y que él estaba preso por causa de Jordi Veras. Pero también nosotros ocupamos informaciones donde Adriano hace referencia a que quiere comprar un indulto, que cuánto es que cuesta un indulto y a que quiere sobornar jueces para salir. Otras posibles víctimas. Se encontró en esa requisa informaciones que indican que Adriano pudiera estar pensando atentar contra comunicadores identificados, que no revelamos nombres porque han pedido al Ministerio Público que no quieren que su nombre se revele, jueces incluyendo un juez de la Suprema y fiscales. Diligencias de investigación. A dar algunos detalles de la planificación y ejecución de cómo se llevó a cabo el atentado contra Jordi Veras. No vamos a explicarlo detalladamente porque la magistrada Berenice Reynoso, con quien trabajamos el caso desde el inicio, primeramente en la fase inicial la hizo el señor jefe de la Policía Nacional, siendo en ese entonces director central de investigaciones criminales. Y luego, en los últimos 3 meses, me tocó a mí seguir con la investigación en compañía de la magistrada Berenice y varios oficiales más de la Dirección de Investigaciones. Pues bien, como ella hizo un detalle del caso, explicando los autores materiales, los autores intelectuales, que todos los que han sido identificados a tal momento están detenidos. Los autores intelectuales porque guardaban prisión en las cárceles, pero en el proceso de las investigaciones se pudo establecer su responsabilidad en el hecho. Igualmente, los que participaron como sicarios también fueron identificados, investigados y están detenidos. Explicando de cómo se llegó a la solución final del caso, pues hay algunos detallitos pequeños, como decía, que la magistrada nos señaló, como es el caso de que inicialmente 2 personas sacaron el datacrédito en la feria por unos 400 pesos. Es bueno resaltar que Francisco Alberto Carela Castro tenía en su oficina un datacrédito, pero para no comprometerla o para evadir esa responsabilidad, en caso de, mandó a 2 de sus empleados a la feria y le dio 400 pesos para que le sacaran ese datacrédito. Ese datacrédito
fue parte de la clave en esta investigación. Porque las personas que él envió, que eran sus empleados de la compañía Faisán, también los de Santiago, que también eran empleados de la sucursal de allá, pudimos entrelazar ambos casos y así darnos cuenta de que la compañía Faisán de Santiago y la que era representada por un hermano de Francisco Carrera Castro, que tenía su sede aquí en la capital, en esa forma pudimos ligar la compañía en ambos casos. Como ella explicó anteriormente, la de Santiago participó en el caso de Miguelina Llavería y la de aquí de Fran Castro, que es la misma compañía, aún con sucursales diferentes, participa en este último caso. Ahora bien, José Vianel García, este que está aquí, que era empleado de Fran Castro, y dale al otro, y aquí, y Rafael Augusto Serrano, alias Popolo, fue lo que sacaron el data crédito, quienes fueron arrestados. Ahora, en cuanto a la mapificación de los teléfonos, que eso es bueno que ustedes lo sepan, tanto los teléfonos de Zavala como el teléfono de Candy Caminero Rodríguez fueron mapificados, y desde que salieron de su casa en el sector de Villa Mella y el día 2 de junio, cuando ocurre el atentado, salen a las 4 de la mañana de aquí del sector de Villa Mella, Guaricano, y lo llevan a Santiago. Lo llevan a Santiago, a la escena del crimen, a la misma hora que ocurrió el crimen en Santiago. Eso nos hizo a nosotros comprobar que ciertamente esta persona, Zavala, que mapificamos su número, fue el que planificó y participó con Candy y con Candy y con el policía la parte del sicariato. Ahora bien, ¿quién contrata a Zavala para el sicariato? Lo contrata Francisco Carrera Castro, este que está aquí.
recomendado a esa persona. Mejor yo no lo puedo obligar, pero la gente no hay que yo de muñecos, de momentos, Padre, yo a usted lo quiero mucho y le agradezco. Usted, yo soy amigo suyo, compadre. O de los amigos se le tiene consideración. Oye, aparte de ser amigo, compadre, y ser leal, compadre, mire bien, oiga. Usted sabe muy bien que usted, Privadera, ha ido a mi casa, usted ha mandado a mi casa, le traen cosas, y yo soy un amigo suyo, mis hijos compadre. Los amigos de míos, quedamos que iban a la mesa al iniciado ese, a Jordi Vera, se lo van a ver. De la mesa principal. Y para la parte decente de los miembros de la prensa, mi respeto y un saludo fraterno. Han transcurrido 5 meses, 14 días y 7 horas desde que el día 2 de junio del año en curso fue ejecutada la tentativa de crimen contra mi hijo Jordi Veras. Después de esa fatídica fecha, todas las horas para mi familia han sido de dolor, angustia y pesar. La alegría ha desaparecido del alma y los hogares de la familia Veras después del atentado. Al instante de recibir la noticia de la tentativa de crimen contra mi hijo Jordi,
De inmediato razoné para mí. Adriano Román mandó a matar a Jordi por el caso de Miguelina Llaverías. Y una vez llegué a la clínica donde estaban atendiendo a Jordi, le declaré a la prensa que la familia Veras sabía quién había pagado los sicarios para ejecutar a mi hijo Jordi. Eso fue reseñado en la prensa nacional. Posteriormente, a las pocas horas del atentado, mi convencimiento del origen de la tentativa de crimen contra mi hijo se afianzaron más, porque recibí informaciones inmediatas de que los autores del atentado, una vez ejecutaron la acción, transitaron por el centro de la ciudad de Santiago. Recibí de inmediato la información de que una patrulla policial había detenido a uno de los atacantes de mi hijo. Y en forma concomitante recibí en mis manos un documento de datacrédito donde se indicaba que mi hijo había sido ubicado para ser asesinado. Ese documento de datacrédito lo puse en manos de las autoridades judiciales y policiales. Sabemos y estamos conscientes de que además de las personas hasta ahora detenidas e identificadas, hay otras más que han participado en una u otra forma en la tentativa de crimen contra Jordi. Y yo sé que las autoridades policiales y judiciales van a dar con esa parte que falta para dar por concluido e integrado totalmente el expediente del caso Jordi. En mi condición de padre de Jordi e interpretando el sentir de los hombres y mujeres de bien del país, apelo a las autoridades encargadas de los recintos carcelarios del país para que en virtud de las disposiciones legales vigentes tomen medidas ejemplarizadoras para hacer imposible al señor Adriano Román a seguir disponiendo de recursos económicos para pagar sicarios como los que pagó
para asesinar a mi hijo Jordi. Una sociedad humana civilizada no puede estar a merced del crimen. Nuestro país no puede estar a merced del capricho y los designios criminales de Adriano Román, teniendo a su disposición recursos económicos para pagar las tarifas de los sicarios. Durante el tiempo que ha mantenido esta investigación, la familia Vera ha confiado plenamente en el trabajo de la digna representante del Ministerio Público de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, así como en el trabajo de la jefatura actual bajo la dirección del general Polanco Gómez. La sociedad dominicana no sabe cuántas horas y horas han dedicado el Ministerio Público y los oficiales y clases de la Policía Nacional trabajando para descubrir el caso de mi hijo Jordi Veras. Dentro de todo este dolor, esta angustia, este pesar que ha llevado encima la familia Veras después del atentado contra Jordi, todo este dolor ha sido aliviado en parte por el calor humano, por el calor solidario que nuestra familia ha recibido de lo mejor del país, de la parte más sensible. Y debo, en mi nombre y en el de toda mi familia, dar testimonio fiel de la preocupación permanente del ciudadano presidente doctor Leonel Fernández Reina, quien se ha mantenido interesado en que se descubran a todos los responsables de la tentativa de crimen contra mi hijo Jordi. Dada la realidad de que creemos que el equipo principal de asesinos al servicio de Adriano Román han sido detenidos, estoy invitando a mi hijo Jordi Veras a que regrese en los próximos días al país al que había abandonado por cuestiones de seguridad. No puedo dejar de expresar mi indignación
mi desprecio hacia aquellos que en forma miserable e infame sacaron de lo más profundo de sus intestinos para hacer rodar por sus gargantas y mover su lengua venenosa todas las clases de maquinaciones con relación a los móviles de la tentativa de crimen contra Jordi, y así herir a este e ensuciar mi nombre y el de toda mi familia, además de confundir a la opinión pública nacional, contaminar las investigaciones y favorecer a los autores materiales e intelectuales de la acción criminal. Para esos perversos, mi desprecio total. Había dicho en reiteradas ocasiones que para mí y mi familia constituía una cuestión de honor, que se descubrieran los reales y verdaderos responsables de la tentativa de crimen contra mi hijo. Y hoy mis palabras las he cumplido. El general Polanco Gómez, el general Héctor García Cuevas, el general Ciriaco Núñez y mi hermano, el doctor Abel Rodríguez del Orbe, sabe ese grupo de personas. El sábado 6 de noviembre en curso, son testigos de cómo me fui en lágrimas en el momento que escuchaba a Francisco Carela narrar en forma detallada cómo se había planificado el asesinato de mi hijo. No me pude contener y abandoné la fiscalía. Lleno de lágrimas y de pesar. Y debo consignar dos cosas para terminar. Es posible que muchos de los que calcularon y ejecutaron el crimen contra mi hijo sean menos malos que los perversos, malvados y deslenguados que han querido asesinar moralmente a Jordi y lanzar lodo sobre la conducta de su padre. Por último, la familia Veras ha autorizado al Ministerio Público que queda en libertad dentro de los marcos legales de llegar a acuerdo con todos aquellos acusados
No importa su participación en el hecho, que estén en condiciones de colaborar con la justicia. Gracias a todos y gracias. Bueno, después de escuchar las sentidas palabras del doctor Negro Vera, vamos entonces ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nelson, por favor. Perdón. Quiero hacer la observación que la pregunta que me quieran hacer pueden hacerla que les dé la gana. No importa. Estoy dispuesto a responder, haciendo hincapié en que he estado informado de todas las investigaciones, de todas las acciones, tanto del Ministerio Público como de la Policía. Y por tal razón era que cada día 2, desde el día 2 de junio hasta el día 2 de noviembre, yo decía, las investigaciones están avanzando, poco a poco, pero nadie, o los desleguados nunca se dieron cuenta que yo siempre decía, los quiero a todos los responsables. Y cuando yo decía a todos, era consciente de que el principal estaba detenido. Pueden formular las preguntas que ustedes quieran en lo que a mí respecta, para que mañana no vayan por ahí, por donde hay algunas emisoras letrinas, a querer ensuciar el nombre de personas que en este país lo único que han hecho es aporte para el desarrollo de las instituciones. Buenos días. Quisiera preguntar a la magistrada procuradora fiscal de Santiago. Al principio de su exposición, ella señaló que le habían encontrado una serie de documentos al señor Adriano Román en un allanamiento a su celda, y que ahí tenía personas anotadas, listas, que si él en algún momento en esos documentos o por algún otro medio ha expresado su intención de mandar a atentar contra otras personas, uno. Y segundo, puesto que es una persona que ya tiene sanciones, condenado a 20 años, está preso y desde la cárcel ha podido pagar para que se sigan cometiendo crímenes, si, puesto que es una posibilidad de que lo siga haciendo, ¿qué respuesta tienen las autoridades? El Procurador General dijo al principio que ha instruido a la fiscal para que inicie un proceso a fin de, entendimos, ¿verdad?, de quitarle de las manos la posibilidad de usar su cuantiosa fortuna para seguir mandando a matar. Que de qué manera, con qué procedimiento se puede hacer eso y de qué manera pueden las autoridades evitar que esta persona siga repitiendo sus crímenes. No por persecución como él alega, no ha tocado investigarlo en 3 casos con este, cuando era fiscal adjunto y ahora como fiscal de Santiago. Y ciertamente él hace referencias, como decíamos en la presentación, a periodistas, a jueces y a fiscales en contexto no muy favorable, por decirlo de esa manera, así como se encontró en sus documentos una lista de nombres de personas donde él decía la lista de los buenos y la lista de los malos. Obviamente que son nombres, reitero, que no vamos a revelar. Con relación a su pregunta de si ¿qué se debe hacer? Yo pienso que Adriano Román, con esa mente criminal que tiene, dejarle los fondos sería exponer la vida de muchas personas. Y no solo exponer la vida, sino hacer el proceso mucho más difícil de llevar. Ya en el caso del 2005, nosotros como fiscal del caso Llavería, fuimos testigos de que trataron de comprarnos los testigos, de sobornarnos jueces, y
esa persona en sus mismos escritos hace referencia que él, cuánto que cuesta un indulto, que él quiere comprar un indulto, que si los jueces del tribunal cogen dinero, es decir, que nosotros entendemos como indispensable la inmovilización de los fondos de Adriano Román a manos de un secuestrario judicial, pero no un secuestrario judicial que él maneje desde la cárcel y que haga lo que él disponga. Y esa vía nosotros entendemos que la más pertinente es la vía del juez de la ejecución de la pena. ¿Por qué? Porque ya le está condenado, y una persona condenada no debe estar manejando bienes, más aún cuando se ha demostrado que ha cometido otros hechos delictivos haciendo uso de esos recursos. Y con relación a qué se puede hacer con Adriano, yo pienso en otros países que nosotros ponemos mucho de ejemplo de garantías, como Estados Unidos, donde hay muchas garantías al ciudadano, se aíslan a aquella persona que tienen conducta delictiva incontrolable en la cárcel, y Adriano tiene una conducta delictiva incontrolable, y nosotros entendemos que la medida más saludable es que debe ser aislado a los fines de evitar la comisión de otros hechos, porque tal y como dice su cómplice, él había manifestado su intención de que le hicieran, entre comillas, otros trabajos, que eso es igual a mandar a matar otras personas.